Hola, saludos. Mi nombre es Emilio Ortega y soy endocrinólogo en el Hospital Clínic de Barcelona. En esta ocasión hablamos brevemente sobre algunas pruebas de imagen útiles en personas con hipercolesterolemia familiar. Como sabéis, son varias las pruebas que pueden hacerse a personas como tú, que tienen una hipercolesterolemia familiar, una hipercolesterolemia grave, durante su seguimiento clínico, pues con la finalidad de tener controlados los niveles de colesterol, la eficacia y seguridad del tratamiento que estáis recibiendo y con ello conseguir una mejor prevención cardiovascular. La mayoría de estas pruebas se realizan con una analítica de sangre, gracias a la cual pues, se pueden hacer además estudios genéticos, pero sobre todo podemos ver también la seguridad del tratamiento, la función del hígado, la función del riñón, etcétera. Sin embargo, también podemos usar algunas pruebas de imagen en un caso como el tuyo. Algunas de esas pruebas de imagen tienen la finalidad de detectar placas de ateroma, placas de colesterol en la pared de tus arterias. Y las pruebas más usadas para ello son la ecografía de las arterias del cuello, que llamamos arterias carótidas, o las arterias situadas en la zona de la ingle, que llamamos arterias femorales. También en otras ocasiones podemos incluso mirar directamente las arterias de tu corazón, las arterias coronarias mediante pruebas algo más complejas como son el TAC o el angio-TAC coronario. Pero ¿cuál es la finalidad de hacer estas pruebas? Pues precisamente es conocer el estado de salud de tus arterias, conocer si existen o no existen ya estas placas de ateroma, estas placas de colesterol y en qué cantidad o gravedad se encuentran si existieran. Esto nos puede ayudar a modular la intensidad del tratamiento que estamos recomendando, hacer más o menos fuerza en el tratamiento, en la medicación tanto del colesterol como de otros factores de riesgo cardiovascular. No olvidemos que todo suma. Al final, las enfermedades cardiovasculares como el infarto o el ictus, que es lo que estamos pretendiendo evitar, se producen cuando, uno, existen estas placas de colesterol, pero también cuando son grandes, cuando se complican o cuando se forman coágulos en la zona próxima o justo donde están ellas. Otras veces, cuando estas placas son muy abundantes o de gran tamaño, se producen estrechamientos de la luz arterial, haciendo que la sangre circule de una manera inadecuada y eso puede dar a los síntomas clásicos pues, de la angina de pecho o de la enfermedad que llamamos miradores de escaparates. El médico que hace tu seguimiento te explicará si en tu caso procede o no procede hacer estas pruebas, porque no siempre son necesarias, pero pueden usarse en casos indicados. Gracias.